Hola a todos los que nos están viendo en línea. Hola a todas, somos puras mujeres aquí en la clase. Sí, pero ahorita somos puras mujeres. Bueno, pues ya esta es una de las últimas clases, entiendo que es la penúltima. Entonces, está muy padre porque ya ustedes conocen un montón de metodologías, han hecho sobre cómo evaluar programas, sobre cómo evaluar políticas, pero al final, y seguramente en otras clases, por lo menos yo recuerdo que en la que yo la vez pasada compartí con ustedes, les decía mucho de que al final la evaluación es un ejercicio que pretende tener un objetivo claro de incidencia en política pública, ¿no? O sea, al final lo que tenemos, la evaluación lo que busca es hacer un cambio, una modificación que permita que esa política pública se haga más eficiente, más efectiva, más coherente, más adecuada, con mayor pertinencia cultural, cualquier objetivo que haya sido la evaluación. Pero lo que buscamos, la evaluación es un instrumento para lograr una mejora en la política pública. Y cuando hablamos de mejoras de política pública, generalmente a mí me gusta distinguirlas en tres tipos de mejoras, ¿no? O tres tipos de incidencia, uso, utilización, que ahorita vamos a platicar de eso. Una es la de mejorar políticas y programas, ¿no? Que a través de responder las diferentes preguntas que queremos con la evaluación, pero sobre todo tratando de encontrar recomendaciones claras, factibles, pertinentes, que hagan que la política mejore. La segunda es que también buscamos que haya mejores decisiones. O sea, alguna vez alguien me preguntó, oye, pero las mejores decisiones no es igual a mejorar la política. Y digo, en ocasiones sí, en ocasiones no. O sea, hay decisiones que no necesariamente afectan de manera inmediata una política pública. ¿Por qué? Que puede tomar esa decisión no necesariamente es el responsable del programa, pero va a tener una afectación clara sobre la política. Entonces, cuando hablamos de mejorar toma de decisiones, que es lo que hoy vamos a discutir, piensen especialmente en quién podrían ser usuarios de toma de decisiones y cómo podríamos afectar esas posibles decisiones. Y el tercer uso, que no es menor, es el de rendición de cuentas y transparencia. Y efectivamente no es menor, porque al final el hecho de poder tener información sobre los resultados de las políticas públicas, que son políticas que se financian con el dinero que todos y todas nosotros aportamos. Entonces es muy valioso en términos, y ojalá se traduzca en esto, en decisiones sobre, a lo mejor, y ese sería el ideal, sobre por quién votar. ¿Es este el gobierno que quiero mantener o quiero otro? ¿Qué resultados ha tenido? Y que esas evaluaciones me ayuden a hacer que el ejercicio democrático sea mejor. Entonces, como las diferentes clases que he tenido con ustedes, me gustaría empezar a aprovechar lo que ustedes ya aprendieron en este diplomado y que participen y que cuando hablemos de toma de decisiones, me digan qué se les ocurre. ¿Quién podría tomar decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Quiénes? Los implementadores de la política. ¿Quién tiene bloqueado? Yo. Ana, los implementadores de la política. Pero cuéntame, defíneme más implementadores de la política. Responsables centrales, operadores, gerentes, operativos, ¿quiénes? Pues es que, no sé, yo creo que todos los que tienen que, o sea, en algún punto tienen que ver con la implementación de la política.
Yo pienso, por ejemplo, en tomadores de decisiones como, pues de entrada Hacienda, por ejemplo, con el tema del presupuesto. Sí, sí. Elabora más. Pues pensando que a partir de una evaluación, si estás viendo que la evaluación no está dando el resultado o requiere de invertir de una manera diferente en esa intervención, quizás puedan en el presupuesto del siguiente año mejorar, tomar una decisión diferente, ¿no? Ok. Las secretarías comprometidas en la operación del programa. O sea, ¿serían los implementadores? Pues sí, parte de los implementadores, sí. Sí. Ok. Pero, o sea, exclusivamente aquellos responsables de los programas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién más podría tomar una decisión con base en evaluación? Mismo ciudadano, ¿no? A ver, dime. Ese es su voto. Ok. Es un poco lo que hablamos de la elección de cuentas, pero puede tomar una decisión personal. Pero imagínate una toma de decisiones a nivel de política. Diputados. ¿Ok? A ver, Gabriela. Por la cuestión del presupuesto, ¿no? De asignar lo que se le va a asignar al siguiente año y así. Ok. ¿Quién más? La organización civil, organizaciones civiles. ¿Cómo pueden tomar una decisión? Ejerciendo presión en la opinión pública. Cabildeando. A lo mejor es igual que ciudadanía, lo podríamos meter en rendición de cuentas. ¿Quién más? ¿Quién más podría tomar una decisión que afecte una política pública sin ser estos? Exacto. Presidente. ¿Quién más? Titulares de todas las dependencias. Pero como responsables de programas. Dime alguien, o sea, que no esté aquí, ¿quién más podría tomar una decisión a partir de la evaluación? Un asesor, ¿no? Un asesor, ¿qué decisión puede tomar? Plantear unas propuestas y otras, ¿no? Descartar, proponer un... Ok. Entonces ya no son implementadores. Digamos, podrían ser ciertos tomadores de decisión estratégicos, ¿no? ¿Quién más? Por acá. Pues, en el caso de los programas federales, que los beneficiarios suelen ser no directos, sino municipios o gobiernos estatales, pues el mismo beneficiario puede decidir tomarlo o no. ¿Pero tomar qué? Acuérdate, es tomar la evaluación para tomar una decisión. Por eso, o sea, si tienes un programa cuya evaluación no es, o sea, ves que no tiene resultados, pues tú como gobierno estatal no Bien. todos los beneficios. Igual puede ser como hasta instancias internacionales, ¿no? Pues algo como luego la Unión Europea o la misma ONU tiene programas de cofinanciamiento con el gobierno que Exacto. ¿Alguna más que piensen? Que no esté aquí. ¿Qué tal la Suprema Corte? ¿Creen que puedan usar la evaluación para una toma de decisiones? ¿Por? ¿Cómo? igual alguna política como alguno de sus efectos no considerados o deseados hacen que se viole algún derecho. Exactamente, para determinar si hay un tema anticonstitucional, ¿no? Y fallar a favor de esta evidencia. Muchas veces. ¿Vale? Entonces, si ustedes dejan
englobados en mejorar política pública de manera exclusiva a implementadores y responsables de los programas, ¿no? En el segundo punto, la evaluación como toma de decisiones, que ahorita vamos a analizar más, puede ser utilizada por muchos. ¿Ok? Entonces, ya que identificamos quiénes, identifiquemos cómo. Entonces, plántenme una teoría de cambio de cómo se utiliza la evaluación para toma de decisiones. ¿Quién quiere empezar? Porque el cambio Vamos a iniciar. en la toma de decisiones. Ahí está. De las evaluaciones. Paso 1. La teoría de cambio. Inicia la evaluación. Pero punto, no es un problema ética porque no es de política pública. Es una teoría de cambio, la lógica de cómo es que se usa la evaluación en una toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, el primero es la evaluación. La evaluación se termina y ahí está el informe. ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos a la toma de decisiones? ¿No tiene que estar como validada la evaluación? Entonces, la evaluación tiene que tener ciertas características para que tú la consideres. ¿Estás de acuerdo? Uno, lo que tú me acabas de decir, déjame agruparlo en que tenga ciertos atributos que te demuestren que es de calidad. ¿Estamos de acuerdo? Calidad. ¿Qué posibles atributos podría tener en cuenta cuando piensas en calidad de una evaluación? Representatividad, ¿no? Pero a lo mejor es un estudio de caso. Eso no quiere decir que no sea calidad. ¿Que esté basada en evidencia? ¿Cómo está basada en evidencia? ¿En datos? Que tenga un método científico, ¿ok? Porque datos generalmente tiene que ver o lo asocias hacia un método cuántico. Pero ya vimos que los quali también son importantes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tendría que ver con temas de calidad? ¿Qué atributos? Transparencia. ¿Cómo? Pensando más como en la metodología, o sea, que sea muy ¿Replicable? Más que transparente, replicable. Entonces, una calidad, obviamente, tiene que ver con el método. Que el método sea riguroso, ¿no? E implica claramente replicabilidad, ¿no? Y que sus fuentes de información, que también señalaron, sean accesibles. ¿Qué otra cosa tendría que ver en términos de que la evaluación fuera de calidad? Solo eso, que fuera un método riguroso y que los datos fueran disponibles. ¿Qué más considerarían? Ustedes son esa tomadora de decisión y te dicen, utiliza esta evaluación. ¿Cómo dirían? A ver, déjame ver si sí lo utilizo. ¿Qué pedirían para considerarla de calidad? Parte de eso. La revisión no haya sido que no sea juez y parte de la lucha. Le voy a poner objetiva, ¿ok? En términos de que no sea juez y parte. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaría para que esa evaluación, tú como tomador de decisión, la utilizaras, decidieras utilizarla? no sé si cuesta crear porque sea relevante. Reciente, lo más reciente, pues no. Déjenme poner relevante y reciente en pertinente y oportuna. ¿No es cierto? O sea, para que tú uses esa evaluación,
tiene que tener lo que tú necesitas para tomar la decisión. Si tú eres una diputada que va a tomar presupuesto y te entregan una evaluación sobre la calidad del manto acuífero 42, a lo mejor no te sirve mucho. Si tú, en cambio, te dan una evaluación que tú tienes que tomar el presupuesto y tu decisión es septiembre y te la dan en enero, realmente no la vas a utilizar por más rigurosa, objetiva, etc. ¿Okay? Entonces, nuestro primer punto es que la evaluación tiene que tener atributos que ahorita denominamos llamarlos calidad y que deben de cumplir para ser usadas. Segunda, ¿cuál sería el segundo paso? Está un poco aquí. El tomador de decisión crea que le puede servir. Es decir, existe una necesidad. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Que si queremos que se use la evaluación, tenemos que identificar esas necesidades. La gente no usa la evaluación porque sea muy buena, porque lo haga un premio Nobel. Lo usa porque lo necesita. Muchas veces oímos comentarios de, es que los responsables, si hubieran leído la evaluación, uy, estaría muy bien el programa. ¿Por qué lo usaron? Creyeron que no lo necesitaban. O porque la información que estaba en la evaluación no era la que ellos creían. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda parte de nuestra teoría de cambio. Tercera. Sí. Es que pensé un poquito al revés. A ver, hace sentido que tengas una evaluación y que el tomador y que sea información que al tomador de decisiones le vaya a servir. Claro. Pero creo que útil sería más bien que el tomador de decisiones planteara de inicio qué es lo que necesita saber para que la evaluación esté diseñada en parte dando respuesta a lo que necesita. Completamente de acuerdo. La pregunta es, y eso es por naturaleza humana, ¿cuándo decimos claramente lo que necesitamos? Ve ahorita en el contexto político, en el tema de Pemex. ¿Qué sabemos del tema de este plan de Pemex? ¿Qué es lo que se necesita Pemex para salir? Pero más que nada debemos de entender cómo es que se ve Pemex en un contexto político para definir tal plan. Yo no creo que no lo pudieran compartir con nosotros. A lo mejor no se lo han planteado. Nada más para que sea un motor de desarrollo. ¿Qué sentido? O sea, no es fácil esperar que un tomador de decisión te diga exactamente lo que requiere. Toda mi experiencia, yo solo me he encontrado a 3 personas así. Que me dicen, yo quiero saber esto. Todos los demás no tienen claro. Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. Nuestra teoría debería de empezar con ¿para qué quiero la evaluación? Con la detección de necesidades. Exactamente. Pero ¿cómo detectas? Miren, nosotros hemos hecho muchos ejercicios cuando vamos con las dependencias y los capacitamos, entonces les decimos, por favor dime cuáles son tus necesidades de evaluación para el próximo año. Tengo oficios de todas las dependencias que lo ponen. Perdona, no te escuché nada. Básicamente lo que nos contestan es, quiero una evaluación de impacto, quiero una evaluación de procesos, quiero una evaluación de diseño, quiero una... ¿Sí me explicó? Entonces nos sentamos con ellos y decimos, a ver, no, ¿qué preguntas quieres responder? ¿Qué es lo que quieres saber? Entonces a lo mejor quien te pidió una evaluación de impacto, realmente lo que quiere es una evaluación de diseño. O quien te pidió una evaluación de procesos, lo único que quiere es saber la percepción de beneficiarios. Pero por supuesto, el tomador de decisión no necesariamente lo tiene claro. Lo tienes que ir buscando. Y yo sí creo que es parte del trabajo del evaluador o de la evaluadora encontrar qué es lo que busca.
sobre todo, preguntarte cuándo lo busca. Déjenme les cuento, a lo mejor ya se los expliqué, y si sí, díganme para no repetírselo, ¿cuál es el ciclo presupuestario en México? ¿Sí se los presenté la vez pasada? No. ¿Sí? ¿De las fechas? De las fechas. Bueno. Obviamente hay fechas bien específicas de cuándo van a usar información y cuándo no, cuándo llegas tarde. ¿Cuándo tienes que tener la información de los programas para sacarlo? Hace 2 semanas tuvimos reunión con el diputado Ramírez Cuella, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces nos decía, ¿qué es lo que necesito saber? Así, la pregunta es, lo que necesito saber es cómo asignar presupuesto porque me interesa educación, salud y infraestructura. Claro, les puede ser un cuadro diciendo, mira, pues el año pasado se designó esto, pues a lo mejor si quieres designar lo mismo, pues puedes aumentar, le puedes sumar la inflación, digamos. Pero al final eso no te dice nada. La pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué quieres? Bueno, pero es que dime tú, me dijo, dime tú cuáles son las broncas. Bueno, ¿cómo no? Entonces les hicimos un diagnóstico y a partir de eso se lo presupuestas. Los tomadores de decisión no necesariamente saben, ¿no? Pero cuando van a tomar la decisión, sí quieren respuestas. Sí, eso me agrada. Mucha gente me diría, bueno, pero es que es un poco esquizofrénico estar tratando de adivinar a la gente. A mí me parece que es lo maravilloso de este tema. ¿No? Empezar a leer, empezar a conocer el contexto, entender cuál es el lenguaje e ir borrando dónde puedes actuar. Ahora, fíjense, el tomador de decisión puede tomar 2 caminos. Utilizarla al instante, no utilizarla. Y en no utilizarla puede ser por 2 razones. Porque considere que no, o sea, que no le gusta, no es pertinente, no vale la pena, que no le pongo así, no vale la pena. O porque no es factible en este momento. Pero esta en especial, es donde se abren innumerables opciones para la evaluación. Cuando toman la decisión, agarran la evaluación, no sé qué, y se toma la decisión, y generalmente ahí se cierra. Cuando no la toman, pero se quedan con la semillita, empieza a generar un tema de cambio de postura y de utilización de la evaluación en otro sentido. En términos de ahora sí, estos tomadores de decisión, de generar preguntas. Es que, bueno, de origen, o sea, pienso que en la primera parte, sí, yo no hablaría necesariamente del evaluador como en una posición de evaluación, sino a lo mejor de analista, ¿no? Entonces, en donde genera un contexto de análisis que probablemente el tomador de decisiones no tiene, y el digamos, el evaluador, pero no en una posición de evaluador, sino de analista, puede ofrecerle como el camino de sus preguntas, el camino de las cosas que quisiera saber, ¿no? Completamente. En un sentido. Y siguiendo esa línea de pensamiento ya en la última parte en donde existe esta información, pero que eventualmente decide no ocuparla o no se ocupa, digamos, esa evidencia que eventualmente valida, o sea, es como generación de evidencia, vaya, o sea, que abre la oportunidad, aunque no sea para ese tomador de decisiones, sí para todos los que estuvieron involucrados a pensar otras cosas, ¿no? Como que el ciclo se cierra, vaya. Y déjame, lo que me acabas de decir, que estoy muy de acuerdo contigo, que este tema en donde existe un intercambio, ¿no? No necesariamente, porque vean, yo ahorita les dije, le das la evaluación y el tomador de decisión automáticamente lo toma.
es muy probable para que el tomador de decisión decida considerar ese espacio de interacción tenga que ser obligatorio aquí. La gente le das un reporte y no lo va a leer. Lo tienes que persuadir a leerlo. Pero miren, es muy normal, son como todos los libros, todas las novelas traen este resumencito de qué se trata, ¿no es cierto? Y luego también todos los periódicos o estos críticos salen para ver si te capta, porque no, aunque te digan es muy bueno, si tú lees esa síntesis y no te cacha, no lo vas a leer, menos con una evaluación. Este intercambio tiene que ser constante. Y Daphne, lo pensaste, o sea, completamente. Todo esto requiere todo el tiempo de un proceso de interacción entre analista / evaluador, evaluadora, que persuada, que convenza, que entienda, comprenda cuáles son las necesidades de evaluación y haga y logre que el tomador de decisión tome una decisión. Y entonces, la siguiente pregunta, ya para terminar con esto, es: si ese es el resultado de la evaluación, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo medirían? Otra vez. Ahí te va. Si el resultado de la evaluación es que se use, vía mejora de programas, mejores decisiones, ¿cómo lo medirían? ¿Cómo mido que se utilice? Sí, que incide en política pública. Dependiendo si el programa es semejante a lo que quiero hacer y si el problema es igual al que hay que plantear en la evaluación. Viendo esas dos perspectivas, creo que podrías decir esto sí va a incidir o esto no va a incidir. Pero tú lo que quieres decir es si incidió, no si va o no, sino si incidió. ¿Cómo lo baja? Incidió la evaluación. Exacto. Como tal. En los cambios, ¿no? Los cambios que se tienen que haber hecho, ¿no? En las recomendaciones, o sea, si hubo recomendaciones y los decisores dijeron, ok, vamos a empezar a tomar en cuenta las recomendaciones y empiezan a hacer estos cambios, pues va a haber una evidencia de que se están haciendo esos cambios, ¿no? Tiene que haber un resultado, pues, precisamente. Pero a lo mejor, o sea, justo, O sea, a ver, Daphne, a ver. Tiempo. No, creo que necesitas más evaluación. O sea que Sí, claro. parte de la forma en la que tú vas a ver que hubo un impacto de la evaluación es que vas a comenzar a evaluar más, o sea, más todo, ¿no? Te vas a la O sea, tu siguiente, óptica es distinta. Eso puede ser una manera, y lo que Gabriela me está diciendo efectivamente es cuando el instrumentador es quien toma la decisión, a lo mejor es mucho más fácil medirlo porque vemos y hacemos cambios que van acorde a lo que se hizo de la evaluación. Pero ¿qué pasa con los tomadores de decisiones? ¿Cómo vas a medir que el diputado o la diputada considere una evaluación para analizar el presupuesto? Se usa los datos, usa los resultados ¿Cómo? como evidencia. ¿Pero cómo lo vas a medir? Jessica, perdóname. ¿En el presupuesto? ¿Pero cómo? O sea, si yo te digo, a ver, Gaby, dame un indicador de cómo lo vas a medir. ¿Cómo lo medirían? Es lo mismo que yo decía mis consejeros, pero es que los quiero llevar porque estoy segura que pueden saber. ¿Cómo lo medirías? Hay muchas maneras, pero seguramente la que se les ocurra va a haber más y también por eso yo no lo he hecho. Quiero recuperar ese. Pensemos, ¿cómo lo medirías? Yo quiero saber cómo los diputados, si usaron o no la evaluación. Quizá porque en aquellos puntos o programas o en las partidas que tienen esos programas se incrementaron. Pero a lo mejor lo incrementaron porque llegó el presidente municipal y hizo presión para que subieran a ese programa. Esas recomendaciones de la evaluación ahí seguidas o ignoradas. Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque un diputado, o sea, ¿qué hago? O sea, yo imagínate que, piensa en un tipo de recomendación. Es que lo quiero bajar, lo quiero perfilar, porque generalmente cuando hablamos de toma de decisiones vemos algo muy abstracto. Entonces quiero que se lo imagine. O sea, yo me siento con la comisión de presupuesto, les presento una evaluación
y digo, y ahora quiero medir, o un mes después quiero medir si esa evaluación me afectó o no. ¿Cómo le hago? Que alguna manera de tu evaluación, que alguna sección de tu evaluación sea diagnosticable en el programa, o sea, que no sé, como que... Déjame por ahí, diagnosticable, que esté, imagínate, en la exposición de motivos. Sí, O sea, la exposición de motivos del presupuesto, todo el presupuesto de cada año, hay una exposición de motivos, cite que la evaluación fue utilizada. ¿No? Esa sería una manera. ¿Qué otra manera? La réplica de evaluación. Que soliciten más evaluaciones. Podría ser. En la rendición de cuentas, ¿Cómo? pues a través de los presupuestos asignados y cómo se está utilizando el dinero, ¿no? Cómo se está utilizando y cómo... Pero eso que me dice de que el diputado utilizó la evaluación. Eso me dirán los implementadores, no el diputado. La otra es que les podría preguntar. Puedo hacer una encuesta de satisfacción, puedo hacer cuestionarios, puedo hacer entrevistas para preguntarles, o también puedo dar un seguimiento en medios periodísticos para ver si alguno vio una presentación o las discusiones de las propias comisiones para ver si se sustentó o se negoció el presupuesto con base en la evaluación. Pero entonces la manera de cachar que lo usaron no es en resultados, o sea, solo en... O sea, no... A ver, ¿cuál es el resultado que aquí yo quiero de la evaluación? ¿Cuál es? Que sea útil, que se use. Pero que se use ¿cómo? Para la toma de decisión. Entonces, en el momento en que están negociando, esa es una cosa que hacen los diputados. Negociar. ¿Sí me explico? No necesariamente asignar presupuesto. La negociación es parte de su trabajo. Cuando utilizan la evaluación para la negociación, ya lo están utilizando. Utilizan los argumentos, ¿no? Exacto. Las recomendaciones utilizadas como argumentos. No solo las recomendaciones, cualquier hallazgo. Okay. ¿No? Pero a mí me parece como, digamos, sí, en el ideal, ¿no? O sea, en el ideal de que la evidencia o que la generación de evidencia sea utilizada como tal para argumentar a favor o en contra, ¿no? De algo. Pero me parece que justo los tomadores de decisiones tienen como dos flancos que tienen que sortear y no necesariamente, incluso pasa hoy, ¿no? O sea, no necesariamente es la parte técnica, la evidencia robusta, la que va a ser como la carta que van a presentar, porque quizá no sea la que otros puedan, o sea, la que el interlocutor va a leer, ni la que en ese momento se esté jugando. Entonces, como que, digamos, sí, en el ideal debiese ser así, pero no sucede porque hay otra gran importancia que es como la parte organizativa y política que pesan mucho. Les da cobertura. Muchas veces les da cobertura. Completamente de acuerdo. Mire, lo quiero poner porque justamente aquí, y ahorita ustedes, a esto quería llegar. Evaluación. En ningún momento va a ser la clave, la pieza decisoria, el mecanismo absoluto que haga que tome decisiones los políticos. Eso nunca va a pasar, no pasa en ningún país y no va a pasar nunca. Y lo pongo específicamente en el tema del presupuesto. No hay decisión más política en ningún país que el presupuesto. Porque es una negociación de poder. ¿Es cierto? Y entonces no podemos pretender que la evaluación sea esa varita mágica con la cual tomen decisiones. Porque ustedes llegaron a esa conclusión porque se dieron cuenta que los diputados tienen agendas políticas, tienen que responder al contexto, tienen que responder a su partido, tienen que responder a sus representantes. Y no necesariamente van a ir acorde a lo que la evaluación señale. ¿No es cierto? Pero entonces, por eso me gusta este tema de uso en toma de decisiones. Que lo que se busca es que cada día más la consideren. No va a ser decisoria, pero tienes que saber que el quitar prospera va a afectar a las familias a la pobreza.
Si aún así lo decides quitar, adelante, es tu prerrogativa. Pero lo tienes que saber. ¿Explico? Eso es lo que buscamos con la evaluación. No buscamos que los políticos se vuelvan técnicos. Buscamos que la evaluación, la técnica, empiece a utilizarse en negociaciones. Una visión. Es una visión, ¿no? Mira, yo no sé si una visión, sino que empiece un tema de uso. Así como usan siempre la discusión del uso del ejercicio. Que empiezan a usar, oye, ¿ya esto sabemos si sirve o no? Se hagan esa pregunta. Y eso tiene que ver con cómo las evaluadoras y los evaluadores vamos generando información a partir de las evaluaciones que estos actores políticos consideren atractiva. ¿Sí? Entonces, ya después de todo esto, el razonamiento que hicimos juntos, que me parece súper importante, lo que les voy a mostrar es qué hemos diseñado para hacer atractiva la evaluación a estos tomadores de decisiones. ¿Vale? Entonces, déjenme les cuento. Para los responsables de los programas, siempre una parte es, hemos generado suficiente información y aunque yo siempre tengo la tentación de decir no es lo suficiente, si tú lo ves nada más en una numeralia muy rápida, hemos hecho un montón de cosas. O sea, del 2007 al 2019 hemos hecho casi 3,000 evaluaciones de programas y políticas. ¿Ok? Es muchísimo. En cualquier cosa es muchísimo. Entonces, hay información para lo que quisieras. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué hacen los responsables de los programas? ¿Qué nos ha ayudado más bien todas estas evaluaciones que hemos logrado? Yo sí creo que el principal hallazgo o logro o resultado de estas casi 3,000 evaluaciones es tener un lenguaje común. Yo siempre parto de eso, pero es en serio, cuando la gente no tenemos un lenguaje, no nos podemos comunicar. A mi hijo, el más chico, cuando siempre hacía berrinches, siempre decía, yo no entiendo el idioma de los berrinches. Yo se me quedaba viendo así, ya hacía otra cosa, ¿no? Pero es eso, o sea, no me puedo comunicar contigo. Necesitamos un mismo lenguaje. El hecho de empezar a abrirse, a generar información para que alguien externo a lo que tú haces te haga una valoración, no es fácil. Eso es parte del lenguaje. Parte de que abran la puerta para, bueno, sí, me choca que me evalúes, pero está bien, ya sé que lo tienes que hacer. Parte de un lenguaje, parte de una comunicación, ¿no? Entonces, al final, todos los tipos de evaluación que tenemos, lo que pretenden es ir aportando y respondiendo diferentes preguntas que ellos no necesariamente saben que tienen, pero que lo que tienes es convencerlos que las tienen para que las utilicen. ¿Cómo los convences? Porque los identificas. O sea, cuando tú te das cuenta que el programa está teniendo serios problemas en una parte del país y no en otros, o por ejemplo ahorita que están teniendo sus ejercicios enormes, hay algo en la operación que no está funcionando, o el diseño no es claro, ¿no? Entonces se los planteas y en ocasiones hacen. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho, y esto se los quise poner, porque también tener claro quiénes son los usuarios por tipo de evaluación ayuda. Al principio, cuando ustedes me hicieron la lista de quiénes eran los posibles usuarios, todos los que están aquí vienen aquí, pero al final los distinguimos por el tipo de preguntas, quiénes pueden usar más esas preguntas, ¿ok? Y ahorita vamos a ver una que estuvo muy chistosa porque en el caso de la específica de desempeño, fue una evaluación que diseñamos específica para tomadoras de decisión y que más nos usan son los responsables de los programas. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero esto, un mapeo, cuando tú, no importa que uses estas evaluaciones, las diseñes, tengas claro quiénes son tus usuarios y tengas claro para qué tipo de uso la van a utilizar, ayuda entonces a mejorar el proceso de interacción con los agentes. Entonces, uno, que ya se los explicaron, no quiero entrar aquí mucho, es cuando los implementadores usan. Acuérdense de algo bien importante. Los implementadores implementan la política,
no la diseñan y no la evalúan. Ellos operan. Entonces, luego eso se nos olvida porque decimos, híjole, ¿por qué no se detiene a pensar cómo puede mejorar su programa? Porque tiene que operar. Todos los que hemos sido alguna vez implementadores, sabes que la inercia te lleva. O sea, tienes que estar todo el tiempo. Entonces, no necesariamente tienes esos espacios. Y en ese sentido, lo que hacemos es definir un proceso para ayudarles a que definan cómo van a utilizar las evaluaciones. Que es el mecanismo de seguimiento. Y a partir de ese mecanismo, y este era el tema de medición del uso, una vez que atienden las recomendaciones, y que Gabriela hace rato dijo, bueno, pues utilizan las recomendaciones y ves cómo las vienen de la evaluación, lo que hacemos es, vemos cuáles de esos hallazgos y recomendaciones, porque no necesariamente vienen de recomendaciones, utilizaron los programas e hicieron actividades específicas. Y una vez que se terminan esas actividades y nos documentan que hicieron esas actividades, entonces las clasificamos en diferentes mejoras que hacen. Que fuera corregir actividades o procesos, modificar apoyos del programa, reorientar sustancialmente el programa, adicionar o reubicar el programa y suspender el programa. Y entonces vamos midiendo los cambios que hacen los implementadores para mejorar los programas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Por dos razones. Una, que yo creo que hay algo que todos, absolutamente todos los que trabajamos en gobierno, tenemos como obligación. Y es demostrar para qué sirve lo que hacemos. Si no lo demostramos, pues mejor salgamos del changarro y nos vamos. En el caso ahora, pues sí, hacer evaluaciones está mandatada en la ley. Siempre todo el mundo dice, bueno, es que tenemos una ley. Sí, pero tenemos que decirle a todos que pagamos impuestos porque es importante o no tener esta institución. Entonces yo sí creo que una de las mediciones es la rendición de cuentas. Pero la segunda, que también es bien importante, porque si no, no podemos mejorar. Si no vemos en qué están cambiando los programas, cómo se están modificando, entonces no vamos a entender cuáles son las preguntas que quieren resolver, o por dónde los podemos orientar, o qué tipo de información o evidencia les queremos dar para mejorar. Siguiente. Ahora sigue entrando más a la toma. Diseminación de evidencia. Ustedes han hablado todo este diplomado y les han dicho, no, y entonces tenemos las evaluaciones y estos tipos de metodologías y entonces pero ¿cómo la diseñamos? Cuando vimos hace rato este tema de nuestra teoría de cambio, una parte importante era que la evaluación fuera pertinente y oportuna. ¿Cómo le hacemos llegar todo este cúmulo de información a los tomadores de decisiones? No tenemos un estudio así en México, pero en Estados Unidos alguna vez hicieron un estudio de cuánto tiempo en promedio tiene una persona del Congreso para atenderte. En nada son 11 minutos. Es lo que te ponen atención, no más. En 11 minutos, si tú quieres que use tu evaluación, y dado que ya vimos que este espacio de interacción es muy importante, tú le tienes que dar una información que se la puedas explicar rápido. Y generalmente la evidencia, eso es bien importante, de evaluaciones rigurosas alrededor del mundo, se han desarrollado diferentes estrategias y metodologías para integrar evidencia partiendo principalmente de evaluaciones de impacto, con la pretensión realmente de decirle a los tomadores de decisión qué sirve y qué no sirve el programa. O sea, si, digo, no sé ustedes, pero si yo algún día llego a ser presidente de la República, me encantaría que alguien me dijera, mire, si usted quiere mejorar la calidad de la educación, estas intervenciones sí sirven, estas no. Estas no sabemos. Ahora sí decida. Eso me encantaría. Entonces, justo una de las cosas que intentamos hacer es justamente integrar toda esa información que ayudara a esos tomadores de decisión en un lenguaje no necesariamente científico, pero que les ayudara, que la retomaran para tomar. Entonces, déjenme les cuento, ¿de qué partimos?
Uno, pues hay muchas evaluaciones, ¿no?, que se generan alrededor del mundo sobre intervenciones similares. Dos, hay también revisiones de literatura. O sea, hay algunas, digamos, síntesis de evaluaciones donde te dicen cosas que funcionan o no funcionan. Y hay otra cosa que se llama revisiones sistemáticas. Yo no sé si la vieron aquí. Ahorita les voy a explicar un poco qué son las revisiones sistemáticas. Pero las revisiones básicamente lo que hacen, y esto lo hacen generalmente fundaciones, organizaciones internacionales que se dedican exclusivamente a evaluación de impacto, es, dado que se genera un montón de información a través de evaluaciones de impacto, lo que voy a hacer es, voy a agarrar un problema, por ejemplo, cómo mejorar la capacitación docente, y voy a encontrar todas las evaluaciones de impacto que sobre todas las intervenciones que hayan ido hacia capacitación docente. Integro las evaluaciones, analizo su calidad y a partir de eso me quedo con las buenas y hago un tema docente para este tema de mejorar la capacidad docente. Estas son las intervenciones que se han usado y de estas intervenciones estos son los impactos que han tenido o no han tenido impacto y de cuál es su magnitud. Entonces nosotros lo que decidimos es, pues agarremos todo lo que hay e integremos una cosa que se llama guías prácticas para mejorar la política pública. Porque el tomador de decisión no va a tener tiempo, seguramente no le va a interesar. Y lo que queremos es que por lo menos acceda a información para tomar mejores decisiones. Entonces, déjenme les cuento. ¿Cómo lo hicimos? La idea, obviamente, era presentar recomendaciones basadas en evidencia para resolver retos de política pública, ¿no? El proceso de elaboración es, seleccionamos un tema, preguntas frecuentes, necesidades específicas de operadoras o información inútil. O sea, ¿qué nos dimos? Literalmente nos fuimos a todas las dependencias, la gente que nos quiere escuchar, hicimos unos grupos focales de, a ver, ¿cuáles son las preguntas que siempre han querido saber y que no pueden responder? Hicimos una encuesta en línea, bueno, hicimos varias cosas para sacar esto. 2, seleccionamos un grupo de trabajo por expertos en el tema, eso también era eso. Para ver cuál sirve o no, pues pongamos expertos en el tema. 3, hicimos una revisión de la evidencia para hacer recomendaciones, sobre todo es cómo las presentamos, no solo qué decimos como recomendación, sino cómo las presentamos para que sean más impactantes. Y ya, la cuarta era la formulación de recomendaciones explícitamente ligadas a la evidencia que calificaran a su vez el grado de rigurosidad, ¿no? Entonces, déjenme les cuento. Nuestra primera guía práctica que decidimos fue desnutrición crónica en niños. ¿Cómo se atiende la desnutrición crónica en los niños? Y entonces, encontramos, no se pretende que se lea el cuadrito, pero imagínense. Cada círculo es una intervención diferente que se ha utilizado para atender desnutrición crónica. Cada circulito. ¿Ok? El cuadrito de aquí abajo es el número de estudios o evaluaciones que han analizado esa intervención. El tema de impacto es qué tipo de impactos han encontrado de esta intervención respecto a la desnutrición crónica. O sea, todas estas encontró impacto fuerte. Estas, moderado. Estas, inconcluso. Y estas, nulo. Y luego, los colores eran la calidad de los estudios. ¿Ok? Los verdes oscuros, su calidad era alta. Los verdes, el siguiente, digamos, tonalidad era media. Los amarillitos baja. Los rojos muy baja. Y los grises sin evidencia. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos fue mapear toda la información para poder tener eso. Lo que nos tranquiliza es que hay mucha evidencia. Y ahí sacamos la guía, que es una hoja. Fíjense, la primera parte es la definición del problema.
En México, cada 7 niños menores de 5 años padece desnutrición. ¿Ok? Las causas. Una dieta inadecuada que se genera a partir de una oferta limitada de alimentos saludables, ingresos insuficientes y prácticas inapropiadas de cuidado del niño. Otra causa son las enfermedades diarreicas agudas, que tienen que ver con servicios de salud deficientes, malas condiciones de la vivienda y falta de acceso a agua potable y saneamiento. Y los efectos son enfermedades, mayores tasas de mortalidad infantil y riesgos en el desarrollo cognitivo y escolar. ¿Qué intervenciones funcionan y cuáles no? Obviamente las de impacto positivo están aquí, las de impacto nulo, las intervenciones cuyos estudios no son rigurosos, que ahorita les voy a poner, y las de impacto inconcluso. ¿Por qué pusimos las intervenciones cuyos estímulos no eran rigurosos? Porque una parte de que la evidencia sea pertinente tiene que ver que sea contextual. En ese momento la administración traían esta estrategia que era la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y empezaron a implementar muchos programas, como por ejemplo los huertos, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos es a esos específicos que están haciendo, ¿qué evidencia hay? Y la evidencia era que no era rigurosa, entonces no podíamos decirle mucho. Pero sabíamos que estas sí funcionaban, entonces si querían atacar este problema, eso sí servía. Llegar a esta guía, chicos, nos costó 6 años. Así fue una locura, ¿no? Pero, al final, sí es información que se puede. Desde entonces hemos hecho 6 guías prácticas. Sí, también. Estas, digamos, es que se parecen mucho a las guías de práctica clínica, que justamente son como, me imagino que la base de esto, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ahí nada más pensando como en la analogía, digamos, el nivel de evidencia que tienen o que sugieren, al menos en las guías de práctica clínica, es por intervención, ¿no? Cada una de las intervenciones sugiere el nivel de evidencia que demuestra tal o cual cosa. Digo, esta infografía me parece súper buena, pero me crea un poco de ruido ver cómo, si eventualmente cada una de las intervenciones, aunque pudiese ser la misma, se da en diferentes contextos, Exacto. cómo vuelves comparables los resultados para decir que todas estas son buenas. Mira, tienes toda la razón del mundo. De esta guía, ahorita te doy de esta guía, estos son los de infografía, pero tenemos un documento de 5 páginas y un documento de 50, más una base de datos donde viene toda esa información. Básicamente, cuando analizamos aquí, lo que analizamos fue alrededor de 1,100 estudios. Entonces, sí, lo que tuvimos que hacer necesariamente fue sacar muchos estudios de ciertas intervenciones donde no hubiera suficiente información. O sea, sí tuvimos que hacer una suerte de escoger las que tuviéramos mayor información para generar esto, ¿no? Y en el camino se salió. Pero lo que tratamos de hacer es, aquí hay muchas intervenciones que encontramos donde creímos que los estudios no eran suficientes para decir la evidencia y por eso pusimos inconcluso, ¿no? Ahora, es verdad que con las guías, o sea, déjame llamarla así, sí hicimos, obviamente, un símil de las guías, pero esto es súper no tan riguroso en términos de lo que ustedes quieren lograr, bueno, lo que se quiere lograr en salud, en términos de lo que queremos lograr esto. Entonces, muchas de las restricciones que se usan en las guías en salud no las tenemos aquí, porque al final lo que queremos dar es información a tomadores de decisión, no decisiones sobre algún tipo de protocolo médico o algo así, ¿no? Yo creo lo mismo, entendiendo que México es un país muy diverso, de norte a sur, no es un poco también homogenizar el problema. Fíjate, eso también nos lo preguntamos mucho. Te voy a decir cuál era el asunto y lo discutimos en mucho año. Efectivamente, tú podrías empezar a desarrollar guías prácticas, imagínate por entidad federativa, o por lo menos desagregación rural-urbana, ¿no? Dependiendo el problema. Pero la verdad la idea era, en principio, enfocarlo a todo el marco nacional.
y entonces tener problemas muy grandes. En el caso de desnutrición crónica, o sea, en serio, es general, ¿no? Y no solo eso, o sea, es un problema, digo, aparte de que yo soy una fiel creyente de que en verdad todas las políticas más efectivas, más redituables son las que se hacen en niñez, ¿no? En la infancia. O sea, sí es un problema que en México todavía tengamos esas tasas de desnutrición crónica. Entonces, no importa dónde estés. Sin embargo, esta guía, si la toma, imagínate, el gobernador de Sonora, a lo mejor puede tomar diferentes decisiones de las que tome el gobernador de Chiapas. Pero eso no quiere decir que... Dame un momentito, que las intervenciones puedan, o sea, aunque las intervenciones implementadas puedan ser diferentes, la evidencia nos dice ciertas características de intervenciones. Ahora sí, perdón, te escucho. Sí, a mí me surgió una duda de justamente de... ¿Cómo? ¿Me das tu nombre? Sí, Jaciel, habla Jaciel Díaz de acá de Jalapa, Veracruz. Perfecto, Jaciel, te escucho. Me surgió una duda de la infografía. Por ejemplo, menciona qué intervenciones funcionan y cuáles no, y vienen las de impacto positivo. Y justamente viene promoción de lactancia. En la lámina anterior, donde veíamos los estudios que se han realizado, justamente viene promoción de la lactancia entre un impacto importante, ¿no? Incluso fuerte. Sin embargo, ¿cómo es posible que hasta abajo, que menciona sin evidencia, mencione que los lugares que son destinados, o sea, que en el espacio de trabajo de las mujeres se destine un lugar para que ellas puedan lactar a su hijo, ¿no? Pero viene que esa está sin evidencia, o sea, ¿cómo se puede articular esto en el momento de presentar los resultados? Porque pareciera que se contrapone, ¿no? Estamos diciendo, sí, hay que promocionar la lactancia, pero no estamos dando las condiciones favorables para que esto pueda suceder. Qué gran pregunta, Jaciel, muchas gracias. Mira, efectivamente la promoción de lactancia sale como una de las acciones principales. Lo que aquí estamos demostrando es que no hay evidencia que para promover, o sea, que si un gobierno quiere promover la lactancia, sirva que en el lugar de trabajo haya un lugar destinado para hacerlo. No tenemos evidencia que señale eso. A lo mejor habría evidencia más de que las mujeres, cuando estén en su periodo de lactancia, solo trabajaran mediodía o que hubiera trabajo desde casa. O sea, tú para promover la lactancia puedes tener muchas posibles cursos de acción. En ese momento, el gobierno había empezado todo este tema de que todas las dependencias públicas tenían que tener un espacio para la lactancia. Por eso lo incluimos, para ver si había estudios que dijeran, oye, pues esto funciona con esto. Y no encontramos ninguno. O sea, por eso lo que dijimos es, no sabemos si tú quieres con esto lograr esto, no lo sabemos. Es lo único que estábamos diciendo. Ok, creo que es bien interesante el cuidado con que podamos presentar los resultados, puesto que, híjole, pudieran hasta llegar a ser tal vez mal interpretados por los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, podrían decir, bueno, puesto como no hay evidencia, así que fueran muy puristas, no hay evidencia de que realmente esos lugares propician o mejoran la condición nutrimental de los niños, pues vamos a quitar los espacios de lactancia, ¿no? O sea, solamente era como mi pregunta, ¿cómo poder articular ese tipo de evidencias, no? Gracias. Así, acabas de tocar un punto que me parece fundamental, que es, nosotros evaluadoras damos información, cómo lo toma la otra persona. Y sí es cierto que nosotros tenemos que cuidar tanto el lenguaje y la manera que lo hacemos, ¿no? Pero también es cierto, y mira, esto que me acabas de decir, a lo mejor van a entender mal y van a quitar los espacios para la promoción de la lactancia. La pregunta al final, si la pregunta fuera, si yo tengo que distribuir mejor el presupuesto, y yo te lo diría, hablo de una mujer, mamá, que tuve a mis hijos 6 meses de lactancia
ininterrumpida y que trabajé todo ese tiempo, digo, pues si no sé que esos lugares promocionan lactancia, pues mejor usemos el dinero para otra cosa, como por ejemplo a lo mejor subir el tema, no sé, dar un espacio para que te pudieras ir de mayor incapacidad, y no solo 3 meses, y poder lactar a tus hijos 6 meses. Ese dinero, desde mi punto de vista, tampoco sin evidencia, yo lo podría usar mejor que tener espacios en las oficinas donde lactar. Entonces, yo sí creo que hay pero el tema que tocas es bien importante porque es, cada tomador de decisión va a tener, exacto, una visión distinta y va a partir de un contexto. Entonces, también tenemos, como bien dice Jaciel, ser, si no cuidadosos, porque no hay manera de ser cuidadosos, sí lo más claro en términos de cómo presentarlo. Creo que también puede aclarar, o sea, por ejemplo, tomando que esto parte como del símil con las guías de práctica clínica, justo la clasificación de nivel de evidencia no te está diciendo que no sirve, te está diciendo que la evidencia que existe, en el caso de las guías de práctica clínica, ¿no? A lo mejor la evidencia número 1 son ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Controlados, en donde la evidencia es súper rigurosa. Y la última nivel de evidencia no te está diciendo que no sirva, te está diciendo la evidencia para esta intervención parte de experiencia de expertos, parte de no sé, o sea, digamos, no ensayos rigurosos como tal, pero que no desacreditan la evidencia que existe, ¿no? O sea, es real, no es ficticia, pero no necesariamente tiene que tener esa rigurosidad. Y en el caso de este caso, de los lactarios, es más bien, no es un causal para fomentar la lactancia, no porque per se sea malo tenerlo, ¿no? O justo, como también dijeron hace rato, es una oportunidad para medir si realmente el lactario tiene una relación causal con la promoción de la lactancia. A lo mejor sí existe, ¿no? Pero no lo sabemos. Y efectivamente, el nivel de evidencia te dice también que eso es algo que ya la infografía te lo está diciendo, cuál es el nivel de rigor, ¿no? Que también existe en el nivel de evidencia. Quiero, porque obviamente, a ver, son las 7:11 ya, se recordaron 2 horas de rato. Bueno, ¿cuánto hacen su break? 7:30. ¿7:30? Es que yo no quisiera entrar a esto, prefiero mejor terminar con la de mejores programas. Tomémonos el break y volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Por ahí. Gracias.